Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando sea que estén viendo esto. Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Y hoy es muy de mañana, así que van a escuchar que nuestras voces están nasales Y graves. están cansadas por el hastío del martes a la mañana. Pero, sobre todo, estamos acá, que ya es un montón, loco, ya es un montón. Uh-huh. ¿Cómo se nos van a quejar de que están nuestras voces nasales? No se puede así. No, Yo estoy viendo acá en el chat de en vivo del podcast que nos están bardeando, no. Terrible. No se puede así, no, por favor, ¿vieron? Nosotros estamos trabajando. Y viste lo que pasa, es una fila de gente esperando virtualmente, entonces. Claro, por eso se entiende, pero bueno. Claro, bueno. Así que hoy lo que se nos ocurrió charlar fue algo que venía pensando, y esto de los animales en la literatura, Uh-huh. que me parece que es algo re interesante como concepto. Digo, más allá de hablar de eso, que es un tema piola, digo, como concepto me parece que funciona muy interesante como mecanismo dentro del texto. Yo, para convencerlo a Tincho a hablar de esto, le nombré a un perro muy conocido. Argos. No sé si lo querés nombrar vos, Tincho, porque yo sé que vos tenés un feeling muy particular. Sí, sí, Argos, el perro de Odiseo o Ulises, como quieran llamar. Uh-huh. Sí, sí, igual yo tengo una queja con Homero, porque el perro apenas aparece se muere, boludo, o sea, como... Loco, Y sí. no podés golpear tan bajo, loco, pobre bichito. Encuentra al amo después de 20 años, que el otro se fue de gira, ¿entendés? Y pobre Uh-huh. bicho, loco. Pobre Argos. Sí. De hecho, creo que esto es algo muy interesante, porque muchas veces, hablando de esto del mecanismo, ¿no? Muchas veces yo recuerdo, pasa también en Juan Moreira. Juan Moreira tiene el Mm, Cusco, o sea, tiene un sí. perro que siempre lo sigue a todos lados y es el Cusquito. Y es interesante porque aparece mucho, ¿sí? Aparece mucho, mucho, mucho. Tiene que ver, creo, con un concepto de la literatura de folletín y bueno, nada, digo, más allá de la obra de teatro de Juan Moreira y eso, Ujú. el folletín era muy importante. Entonces, cómo la relación con el Cusco, la relación con el perro, el perrito, genera dos cosas. Por un lado, una empatía con Juan Moreira, que en última instancia es un asesino, es alguien que está fuera de la ley, etcétera, que implicaría que uno se tome un tiempo para ver, bueno, esta persona es buena, es mala, cuáles son sus justificaciones. Es muy, muy facilitado todo eso, digamos, con meter un Cusco, meter un perrito, y de repente tenemos un chavo que puede ser una persona horrible, pero es bueno con un perrito, y bueno, ya te da un poco de empatía más, de movida, digamos, ¿no? O sea, es una gran herramienta para generar empatía. Sí, sí, Pero además de empatía, ¿cómo? sí, 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 sí. Ah, eso, pero más allá de empatía, es una gran herramienta literaria para generar muchos sentimientos. Por ejemplo, la tristeza en Argos. También, así como la tristeza, también generar la, la figura de lealtad, ¿no? De vínculo directo de perro con lealtad, ¿no? Como esta idea pareciera que el perro es el único que le fue leal, aunque nos estamos olvidando claramente de su esposa, que hizo muchísimas cosas para serle leal, pero pareciera que es el único leal, ¿no? De todo eso. Y ahí creo que se juega algo muy interesante en relación a la cercanía, ¿no? Con este personaje. Y además, fíjate esto, es un personaje que aparece solo al final, pero todo el mundo reconoce a Argos. Digo, incluso en la adaptación de Los Simpsons, que corta todo, a Argos no lo cortan. Claro. O sea,
creo que es interesante porque es algo que es un recurso, casi, ni siquiera de la historia, es un recurso de la historia de Homero, del historiador, y con ese recurso se genera un personaje, no sé si la palabra es principal, pero un personaje muy importante para esa historia. Sí, además también es eso, digo, es el que lo reconoce a Odiseo más allá de la distancia del tiempo, ¿no? Y de la apariencia. Eso por ahí, sí, es interesante qué vínculos se generan en general, ¿no? Qué vínculos se nos genera con los animales, Ujú, porque nos espeja de una manera o nos vincula desde diferentes lugares, ¿no? Decías lo de Juan Moreira, yo pensaba recién, me decías, bueno, el perro símbolo de lealtad, no sé, por ejemplo, en Cuyo, de Stephen King, es todo lo contrario, ¿no? O cuando se hacen ujú. películas, no sé, de tiburones o de sé lo que sea. Digo, ¿no? Como. O novelas, ya que estaba hablando de Claro, literatura. Eh, pero digo, también, bueno, nada, ¿no? A veces es romper ese pacto de lectura de, bueno, el perro es el más fiel, ¿no? O el perro, por o ese supuesto, pero es tópico, que creo ¿no? que También, justamente creo que funciona por eso. claro. O sea, funciona Ujú, porque en principio debería ser leal un perro. sí, Debería ser amigable, debería ser amoroso, y cuando no lo es, rompe lo esperable y me parece que genera ese miedo mucho más fuerte, ¿no? Digo, o sea, sí. no es por... yo ahora soy nuevo padre de gatos, así que no voy a hablar mal de los gatos. Pero creo que la Pero, imagen de los gatos es una imagen más misteriosa, más sesgada, más vinculada a la antigüedad, ¿no? Toda esta relación con la cultura egipcia. Como que hay toda una línea ahí que, por otro lado, si nos lo ponemos a pensar, no está relacionada quizás con la lealtad. Entonces, si un gato atacara a un humano, sería fuerte, sería feo, pero no creo que no llamaría tanto la atención como un perro, más siendo un perro que no es, digo, quizás también tenemos esta diferencia, ¿no? Si no es el mismo que ataque un Doberman o un Dogo, que están como obviamente no lo son, pero están en el imaginario popular como los perros malos, a que ataque, no sé, un San Bernardo. no, Eh, obvio, obvio. No, es que más allá de eso, donde, bueno, en el caso de Cuyo, el perro se vuelve, sí, todos tienen como una especie de maldad o algo por el estilo. Ujú. Pensaba también, hay otro de, de Quiroga que no puedo encontrar, que ahora no me acuerdo el nombre, y perdón por el spoiler, hay un cuento donde el hijo del protagonista tiene un perro, ¿no? Y en un Ujú. momento el nene se pierde, no lo encuentran, y el perro aparece con sangre en la boca, bueno, el tipo le pega un tiro, un escopetazo en la cabeza al perro, bueno. Toda una secuencia muy trágica, y resulta que el perro en Ujú. realidad había defendido al nene de una especie de puma o una cosa así. Entonces, bueno, en Quiroga es todo trágico, ¿no? Obviamente, como su vida. Claro, Por eso digo que la figura del animal refleja un montón de cosas. O también tiene otro, que también es un bajón, que es no mucho más bajón que escuchar, no sé, algún tema de folclore tradicional, ¿no? Así bien de campo. ¿Cómo es que se llama este? Que a mí siempre me deprimía todas las mañanas cuando trabajaba en la radio. Ay, el del potrillo. Bueno, no importa, pero también, ¿no? Le matan el animal, que eso es muy común en el campo, incluso acá también, ¿no? Digo, el tema de envenenar ujú, perros, ¿no? Y gente que envenena animales, digo, aparece todo en la figura del animal, ¿no? En la crueldad, ¿no? De hecho, la expresión vida de perro, lo trataron como perro, ¿no? sí, Hay algo de cómo se ve, lo pensaba en general, digo, ¿no? Qué sé yo, bueno, el caballo del Miocid es, ¿cómo es? Decirlo, sublime, ¿no? El caballo no sé, del sí, pero es Quijote que creo que ahí está dentro entra de una la cuestión que parodia, ¿no? Digo, el caballo del zorro, ¿no? Es como, bueno, también. sí, bueno, Rocinante Por eso, de sí.
De Quijote, sí. del Quijote. Sí. Pero creo que ahí lo que entra, que me parece que es interesante, es primero una cuestión de época, ¿no? No es lo mismo o el anime en una época y el anime en otra época. El mismo Cervantes escribió El coloquio de los perros, Sí. que lo recomiendo mucho, de hecho, si quieren leer algo diferente que no sea el Quijote. A mí me gusta más que el Quijote. O sea, el Quijote es una gran obra, etcétera, pero el coloquio de los perros es una novela pequeña, bueno, un coloquio más que una novela, pero podríamos llamarle una protonovela. Eh, y es cortita, tendrá 40 páginas, y es muy interesante porque entra otra dinámica del texto que es muy particular, y es el perro como, digamos, primero que nada como humano, o sea, humanizado. El perro como persona, pero además el perro como bandido, que es como esa otra imagen, ¿no? Que uno creería y dice, bueno, es como algo más nuevo de las ciudades. No, no, no. Digo, Cervantes lo pone y están en el hospital y esos son esos perros que por un lado son buenos, porque son inocentes, porque no hacen las cosas por maldad, ¿no? Pero, bueno, se la rebuscan, ¿no? Es esta idea, obviamente muy metafórica y referencial, ¿no? De, bueno, el que lo tiene que rebuscar eh, y no le queda otra, ¿no? Como ese concepto. El coloquio de los perros se consigue por todos lados, yo lo recomiendo mucho, ¿no? Y lo que me parece que sí es interesante es, muchas veces en la literatura, y justo ayer en el taller lo estábamos charlando, muchas veces cuando aparecen los perros, aparecen imaginados, si se quiere, desde una... Justo se escuchan los ladrillos, es excelente. Sí, o hay Eh, muchos perros por donde vivo. Ajá. Justo, perdón, me fui. Sí, Vuelvo. te fuiste. Sí, no, pero ya estoy, ya lo tengo claro. ¿Volviste? En la lengua de la Muchas punta. veces se piensa a los perros desde la perspectiva, o cuando se los pone, si se hace un texto desde la perspectiva de esos perros, se los piensa desde la perspectiva de un nene o un tonto, alguien como muy tonto y muy como torpe. Y está bueno también pensar las otras posibilidades de eso, ir el contratipo, digamos, no hacer, si voy a poner una primera perspectiva, perspectiva de primera persona desde un perro, pensar algo que rompa eso, que no sea los ojos inocentes de un perro viendo lo mal que está el mundo, digamos, ¿no? Que es una perspectiva muy 101 dálmatas, toda esa onda. Claro. Está bueno encontrar otras posibilidades, porque lo que hace eso es generar ese conflicto. Eh, Al final de Moreira, el Cusco es el único que lo defiende, por ejemplo, a Moreira. Y es muy interesante porque esa dinámica no es una dinámica bueno, un perro tonto que... No, es un perro que está en las mismas condiciones que este asesino, ¿no? Que este fuera de la ley. Es el mismo tipo. Si no fuera por el Cusco, a Moreira ya lo habrían agarrado. Entonces es interesante porque entra en una especie de dinámica de el perro es responsable también de que, de que este chabón siga libre y genera una complejidad en el personaje del Cusco Sí. que es recontra interesante porque le da otra vuelta. Sí. Sí, nada, eso me parece re interesante pensarlo. También, sí, está bueno lo que decís, porque es verdad que siempre se pone en ese lugar de tonto, no solo al perro, cualquier animal que tenga un vínculo con, con una persona o incluso en otros animales, y hay algo de... Creo que también lo tenemos muy asociado a lo infantil, ¿no? Es muy presente, o sea, cuando queremos contar una historia, cuando... No solo ahora, ¿no? Digo, históricamente hay textos que tienen miles de años y siempre aparece, qué sé yo. Bueno, estaba la hormiga y Dios le dijo, ¿no? Entonces todos parábolas o textos metafóricos o alegorías que siempre involucran animales, ¿no? Hay algo se ve que está en nuestro imaginario colectivo el tema del animal. Pero independientemente de eso, digo, nada, ¿no? Ese lugar también como de ponerle el cariño, más, o sea, porque es eso, es cariño más allá de todo lo que el tipo es, pero además lo ponemos con un lugar de ignorancia, ¿no? Ese cariño. Porque es como, bueno, si el perro entendiera lo que Juan Moreira es, no lo querría.
¿Y cómo hacemos que el perro no entienda lo que Juan Moreira es? ¿No? Digo, hay algo ahí de esto que vos decías. Todo depende también cómo se lo lea, ¿no? Como, Ujú. eh, Bueno, sí, yo específicamente decía perro, sí. porque creo que los gatos no. Puede ser que parezca así de esto de, bueno, tonto. Pero creo que los gatos tienen esta. Digo perros y gatos porque, bueno, nada. Bueno, caballos también son animales muy importantes en la literatura. Pero después podemos hablar de historia de un caballo de Ujú. Tolstoy. Pero yo digo perros y gatos porque quizás son los más comunes. Los gatos para mí aparecen desde otro lado. Aparecen más en la poesía y en textos más líricos, reforzando esta cuestión de la belleza y de la paz y de la tranquilidad, y menos quizás como lo tontos que son, digamos. Quizás esa faceta de los gatos está apareciendo más, no sé, en los videos, ¿no? Esta cuestión de videos de gatos tontos que se equivocan y que se caen y que son torpes. Pero creo que antes, por lo menos, el imaginario del gato estaba más situado en un lugar de, Sí, de no sé, rebeldía, de... de Sí, inteligencia, absolutamente, también la rebeldía. Bueno, de hacer la quienes no lo suya hayan también. leído, entiendo que si vinieron a este taller ya se los comentamos, pero si no, Cantos a Berenice de Olga Orozco es un texto hermoso sobre literalmente todos poemas dedicados a Berenice, que es la gata de Olga Orozco, era la gata de Olga Orozco. Y nada, es muy hermoso, es un texto muy, muy, muy hermoso. Realmente lo recomendamos un montón porque es muy bello. Hay muchos textos sobre gatos desde ese lado, quizás, desde el lado de lo que ocultan o del misterio que genera la figura. Mm. Pero Sí, bueno, sí, tal nada. cual. Sí, el gato de Alicia, el gato Ujú. del gato con botas, ¿no? También tiene esta cosa de irreverencia también. Habla de la historia Sí, original, ¿no? De Shrek, ¿no? No creo que no, nadie no, lo no, haya sí, sí, pero es leído, verdad, pero... esa como rebeldía. Claro, sí, sí. No, digo porque ahora, viste, ya directamente es Antonio Banderas, el gato con botas. Pero hubo una época donde no. Todavía pueden leerlo Quizás, el quizás cuento siempre del fue gato con Antonio botas. Banderas, pero Claro, y no lo nunca lo sabíamos. supimos, claro. Eh, todos los caminos llevan a Antonio Banderas. Ujú. Sí, sí, hay algo del cómo pensaba también, por ejemplo, cómo se sigue manteniendo mucho, ¿no? Esos imaginarios, pero cambian con el tiempo. Ujú. No es lo mismo, ¿no? Claramente esto que hablábamos, no es lo mismo el caballo siendo parte del héroe medieval que es, ¿cómo decirlo? Que es todopoderoso en algún punto, ¿no? Ujú. Que es impoluto, impenetrable, que el caballo, como decía antes, ¿no? Que el caballo puede parecer una canción, por ejemplo. Pero pienso en la letra también, ¿no? Ahí lo encontré el corralero el tema, ¿no? Del caballo grande que, bueno, le piden que lo mate. Y dice, ¿cómo le voy Ujú. a matar si yo lo crié? ¿No? Y aparecen otros elementos que no tienen que ver tanto con esa cosa ni muy arriba ni muy abajo del animal, ¿no? Porque Argos está viejo y hecho mierda igual que Odiseo, digo, ¿no? Después de todo el Sí. viaje. Por eso digo que hay un vínculo de espejo también, ¿no? También, bueno, también está esta cosa de la servidumbre, ¿no? De los animales al Ujú. humano. Sí, hay algo como de servidumbre deseada, ¿no? Ahí que es una figura medio Sí, rara, que polémica. creo que no la pensaba mucho, porque hay esta cosa del deseo de servir a la otra persona Ujú. que nada, es como algo ahí que está muy en la literatura específicamente, quiero decir, ¿no? O en las artes en general. Bueno, hablando de caballos, Historia de un caballo, tiene eso, ¿no? Y digo, es una de las primeras novelas que trabajan desde el extrañamiento, y el caballo, Hostomer, no habla eh, como un caballo en el sentido de, habla como un humano, punto. Ujú. ¿Pero por qué? Porque ahí lo que está generando es justamente una ruptura de la perspectiva. Uno espera que el caballo hable de determinada forma, tenga ciertos pensamientos, lo que sea, y el caballo habla como un noble porque se crió con nobles. Punto. No hay nada más. Y además narra toda la historia de esa nobleza. Entonces es muy interesante porque rompe cierta idea, pero construye alrededor de eso un porqué. No es que solo se le ocurre, no tenía ganas de pensar cómo habla un caballo. No, no, no. Gracias a eso puede extrañar el punto de vista y que
alguien que está constantemente con nobles pueda hablar sin ser noble. Y eso es excelente, me parece. O sea, es excelente porque justamente encuentra una forma particular, original, nueva, de decir algo que podría ser más cotidiano, más común o lo que sea. Más evidente si fuera un mismo noble el que lo cuenta. Sí. Sí, 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 además hay algo también de, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? De qué lugar ocupa cada bicho, ¿no? Uh-huh. Lo digo metafóricamente, no literal, ¿no? Cada animal en, También cada claro, vez. cada animal en su propio imaginario, ¿no? Tiene como, cada uno tiene su propio, que obviamente después, como decías bien, digo, se lo puede extrañar, se lo puede correr, se puede romper lo que se supone ese animal, ¿no? Como decíamos lo de Cuyo, o no sé. Digo, hay algo de cómo se presenta o cómo aparece ese animal también, ¿no? Eh, Sí. Digo, independientemente Bueno, de las funciones lingüísticas y todo dentro del texto o de las funciones o los roles que pueda tener, me refiero más a cómo aparece, ¿no? Digo, porque es que yo también, creo que sí, 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 sí. para que Tolstoy pudiera extrañarlo, tuvo que antes haber escrito un montón de literatura sobre caballos para que se llegara ese momento y dijera, bueno, ahora voy a hacer una que no tenga nada que ver con todo lo que escribí hasta ahora. O sea, hay que ir contra un tipo y ese tipo se genera ahí. Pero vos Nada, decís que hace falta haber colectivo. escrito el animal para poder escribir el animal. No, 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 yo digo que tienen que otras personas, o sea, tiene que haber una idea de qué Ah, es de qué es un eso caballo. en la Claro, sociedad para para poder poder decir, extrañarlo, bueno, ahora claro. vamos a ir con otra cosa. Ok, ok. No, pensé que decías que Tolstoy tendría que haber escrito un montón sobre caballos primero. No, 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 Ah, no, bueno, bueno. particularmente, tiene que haber leído, eso sí, o Ah, haber eso sí, escuchado, o sea, sí. conocer. Bueno, bueno, un ejemplo bastante loco, quizás, es Axolotl, ¿no? Digo, Axolotl Mm, es justamente eso, pero ¿por qué? Porque es un animal tan sorprendente, digo, no creo que haya mucho escrito sobre Axolotls. Puede ser que lo haya y yo no conozco lo suficiente de literatura mexicana, pero al ser un animal que impacta tanto, al ser un animal que rompe tanto, que tiene esta apariencia humana sí. tan cercana, creo que ahí es cuando se quiebra algo en la perspectiva misma, pero sí quizás ahí Axolotl, el animal entra como casi un... A ver, es muy importante cómo es, pero creo que entra más como un recurso que no sé si toma mucha fuerza como animal, digo, más allá del final quizás. Pero digo, Sí, sí. lo que le importa a ese yo, a ese narrador, perdón, Mm. es lo humano, digo, no Claro, es claro. lo Sí, animal, sí. En me parece, general, no sé. a ver, como en todo, siempre, salvo que sea exactamente algo dedicado a ese animal, siempre va a aparecer como digamos, como algo secundario, ¿no? Entonces, digo, Ujú. el animal, digo, por nuestro propio, si querés, androcentrismo, antropocentrismo, como lo querramos llamar, los animales Ujú. siempre aparecen en segundo plano, digo. La prueba más grande es cómo vivimos. Pero no voy a entrar en ese tema, pero es claro, digamos, ¿no? Ujú. Cómo los Sí, sí. tratamos, cómo usamos de ellos, cómo nos los comemos, etcétera. Pero pero digo, y eso obviamente se va a reflejar también en la literatura o va a aparecer más que reflejar, digo, no quiero entrar en una metáfora dogmático marxista, sino más va a aparecer, digo, ¿no? Aparece, porque obviamente es parte de todo eso. Ujú. Eh, Digo, lo Sí, no, interesante, decir, perdón, decir. ya te dejo, lo interesante es Sí, sí. eso, cuando aparece la contradicción. Por ejemplo, el cuento de Quiroga, perdón que no me estoy acordando cuál es. Si alguien se acuerda, por favor déjenlo en los comentarios. O en otros textos, ¿no? También digo, cómo aparece esa cosa de, bueno, yo sé lo que estoy haciendo, pero igual lo hago, ¿no? Hay algo ahí de, ¿no? En relación al animal, digo, ¿no? Sí. Bueno, ahora hay toda una corriente filosófica, el giro animal, tampoco quiero entrar en eso, pero eh, hay un texto de Derrida también que se encuentra con un gato y el gato se lo queda mirando y a partir de ahí empieza a reflexionar, ¿no? ¿Qué quiere el gato? Y empieza a crear un libro con eso. Pero, Ujú. pero bueno. No, es que es eso, me parece que hay algo ahí que implica una relación particular que se da por sentada,
que todo el tiempo está ahí atrás y nunca la ponemos en palabras. O en realidad, no es que nunca la ponemos en palabras. Cuando la ponemos en palabras, cuando la ponemos en la literatura, en las canciones, pensaba yo recién, digo, el blues tiene mucho texto, por eso, ¿no? Esta cuestión del compañero, o bueno, el Police Blues, que es al revés, digo, ¿no? Como esta idea de estar, porque ahí está otro tema, ¿no? El perro que se volvió policía, como si fuera, ya no sos igual. El perro de policía, que es todo lo contrario a la amistad y a la afinidad que uno esperaría. Pero perdón, me fui y vuelvo. Creo que hay algo de retomar eso, de repensar esa relación, que cuando lo ponemos en la literatura, cuando lo ponemos en nuestro arte, encontramos esa otra pata, ¿no? Esa otra pata de decir, bueno, pará, empezamos a pensarlo a través de lo que escribimos, a través del arte. Por eso creo que es interesante no usarlo como un recurso solo de, bueno, esta persona tiene un perro, ahora es bueno. Claro, Cuida bien a su perro, así que es bueno. Porque es un perro. Claro, es bueno porque es un perro, y porque porque es bueno es perro y porque es perro es bueno. Claro, pero más allá de eso, digo, sí. La persona que que le da una caricia al perro es bueno, la persona que mira mal al perro es malo, ¿no? Como esta cosa de... Sí, binaria. Es muy hollywoodense, ¿no? Es muy de desesperación, porque necesitas crear sentidos rápido, pones un perro, pones a alguien que le dice yu y chau, listo. A ver, yo estoy la otra vez pasó, habíamos ido a comer algo un lugar. Una pareja fue con un perro hermoso y había un perro del lugar. Cuando el perro del lugar se acercó un toque y la que lo estaba cuidando, o sea, y la de la mesa lo recontracagó a putear, le sacó cagando, yo pensé, qué mina de mierda. Sí. O sea, yo no estoy diciendo que yo estoy libre de esos pensamientos. Yo dije, la concha de su madre, ¿qué haces? ¿Qué bardeas el perro del lugar si no trajiste tu perro? Pero sí es verdad que una cosa es otra cosa en la literatura usarlo como recurso. Es una forma muy fácil, una forma muy barata de construir un personaje malo. Agarrar y meter a... tiró mal un perro. O la típica, que le pegue a los hijos, le pega al perro, ¿no? Como... Claro, sí, pero ni siquiera. O sea, yo creo que a los hijos, ponerle que les habla mal, bueno, pasa. Si alguien le habla mal a un perro, punto, chao, la cruz, al infierno. Pero de vuelta, en el arte funciona muy directamente así. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Y sí me parece importante tenerlo en cuenta para esto, no usarlo como recurso, o por lo menos no usarlo solo como recurso. Sí, que no sea... algo más, generar algo en esa relación que dé algo, que aporte algo más al personaje, que es malo. Evidentemente eso sería una literatura ligera, ¿no? Claramente, pero... Bueno, no sé. Y si vos estás definiendo un personaje porque le grita mal a un perro, es un poco vago en el sentido, no de perezoso, sino de muy definido y muy simplón. Pero quiero decir, a veces pasa que estamos escribiendo un texto y se nos ocurren imágenes. Ese tipo de imágenes puede ser interesante pensarlas de otro lado. Yo sé, no digo que no, pero por ejemplo digo, qué sé yo, una cosa es que dediques un cuento a eso, como El gato negro de Poe, y otra cosa es que, no sé, parezca porque querés que mostrar que el personaje es malo, entonces, no sé, patea un perro en la calle, no sé, ¿no? Que bueno, todo mi desprecio, pero por supuesto, ¿cómo vas a patear un perrito? Es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con encontremos formas mejores de hacerlo, de mostrarlo. Sí, qué sé yo, o al menos que esté vinculado con la historia, que no sea solamente eso, porque además es lo que hablamos siempre, si no es violencia al pedo, o sea, solamente para mostrarlo. Qué sé yo, podés poner que hasta lo piensa, digo. Pero bueno. Sí, es un tema como aparece, pero creo que algo de todo lo que estuvimos hablando está como presente, ¿no? Esa cosa de ese lugar medio secundario que tiene el animal y como lo humano gira alrededor, ¿no? O al revés, como el mundo o las relaciones giran alrededor de sí, ¿no? Como que... Obviamente que hay excepciones, como decíamos Tolstoy y otros casos, pero siempre el animal tiene un lugar más de secundario, ¿no? La literatura.
y de eso, como de espejo, como de al menos como no sé, de elemento para vincular o para reflejar ciertos vínculos, ¿no? Quizás en algún momento cambie, pero por ahora parece que ese es el lugar que le damos, ¿no? En general. Salvo, digo, cuando no tiene lugar protagonista, ¿no? Por ejemplo, siempre recomiendo que si no quieren llorar, no lean el Colmillo Blanco de Jack London, pero bueno. Y si quieren asquearse, lean cómo era el de Aceite de perro. Aceite de perro. Que si el título no les dice nada, bueno, lo lamento. Sí, de Ambrose Bierce. Pero bueno. Sí. Pero bueno, pero ahí yo creo que el cuento ni siquiera va de perro. Es como algo... No, pero bueno, ahí habla, me parece una gran forma de mostrar cómo alguien es horripilante y cómo se profundiza a partir de eso. Sí. Bueno, doctor, no sé usted, me parece que hemos cumplido con la tarea Yo de creo este que podcast. Así que, por mi parte, me despido, no sé usted. Ante todo, buenas tardes. No. Bueno, gente, un placer haber estado con ustedes acá. Ujú. Y bueno, nada, eso, escriban sobre animalitos. Pero escriban bien. La conclusión es, escriban sobre animalitos, pero bien. Claro, Esto fue Tercero de Literatura y Escritura. el podcast. Nos vemos la vez que viene.